Bueno, una vez más, saludos a todos y todas en esta mañana de el 10 de octubre del 2020. Estamos 38 conectados, esperemos que en los próximos minutos se conecten más compañeras y compañeros. En la clase anterior estuvimos viendo, analizando el cuestionario y al respecto ya hay varios equipos ya que están trabajando en el cuestionario y en su aplicación. Yo creería que todos los equipos que van a aplicar el cuestionario, por favor, empiecen a trabajar en el tema que va a ser objeto de la próxima evaluación, o sea que tiene relación con los avances que ustedes deben entregar en la tercera evaluación. Por lo tanto, avancen en eso. Si tienen alguna duda, como les dije, por favor me la comentan y yo con gusto se las trataré de solventar. En la clase del día de hoy vamos a ver entonces la entrevista. Vamos a continuar la presentación anterior y si terminamos con tiempo, quizás veamos también algo de la observación. Voy a quitar mi imagen y voy a subir la presentación. Les voy a pedir a todos y todas, como siempre les digo, nadie abra sus micrófonos. Si tienen algún comentario o duda, por favor me levantan la manito y yo con gusto les cedo la palabra. Quito mi imagen y subo la presentación. Bien, como les decía en la clase anterior, vimos la cuestionario. Creo que se analizó a profundidad el tema. Ahí tienen todas las reglas básicas, los tipos y todo, de lo que tienen que hacer, los tipos de preguntas, sus funciones, que todo debe aparecer que es confidencial y anónimo, por lo menos una de las dos palabras. Y vamos a pasar entonces hoy a otro método fundamental de recolección de información, que es la entrevista. Su definición: técnica de recogida de información de forma amplia y abierta. En el cuestionario es de forma masiva. Hoy es de forma amplia y abierta, por supuesto, también puede ser de una forma no tan amplia, o puede ser estrecha, puede ser que sean unas pocas personas a las que se le haga la entrevista. Casi siempre los que se han llamado hoy actores clave, esto que en inglés le llaman stakeholder, pero que son simplemente actores clave relacionados a la temática específica donde estemos realizando la investigación, o sea, al objeto de estudio. Técnica de recogida de información de forma amplia y abierta, en dependencia de la relación que establece el entrevistador y el entrevistado. El entrevistador debe tener bien claros los objetivos de la entrevista y cuáles son los aspectos importantes sobre los cuales se necesita obtener la información. Esto podríamos tenerlo como definición de la entrevista. ¿Cuáles son las condiciones para esta entrevista? Lo primero, esto es algo yo diría totalmente lógico. Presentación como paso lógico para dos individuos que no se conocen y se encuentran por primera vez. Si se conocieran, se inicia con saludos. Por supuesto, si nosotros no es la primera vez que
Bueno, es posible que se haya entrevistado a una persona la misma varias veces, incluso para diferentes temas. Eso estaría de acuerdo con la persona que fuéramos a entrevistar. Ahora, en el caso de que no se conozca a la persona, lo primero es eh, conocerse, presentarse. Yo, fulano de tal, la persona va a responder, yo, menganita de tal o mengano de tal. Y, por supuesto, si la persona acude a donde uno está, se les brinda siempre un café, agua, que es lo que quiera, a lo mejor no quiere nada, pero digamos que son condiciones preliminares importantes para lograr una empatía con la persona que va a ser entrevistada. Esta, yo diría, esta presentación debe estar acorde, o sea, el entrevistador sobre todo debe estar acorde a eh, el momento específico y el lugar concreto. Esto implica que debe ir vestido, eh, yo diría, de la manera más apropiada, mínimamente. En la Universidad Luterana yo creería que no es que yo lo haga comúnmente, realmente yo no lo hago comúnmente, pero yo pensaría que en el caso de ustedes, cuando van a hacer estos tipos de entrevistas, si van a hacer entrevistas incluso ahora presenciales, que parece que se pueden hacer algunas, de todas maneras, como yo he dicho, esto no es la entrevista, igual puede ser, ustedes la pueden aplicar por teléfono, que hay entrevistas que se hacen de manera telefónica. Eh, pero si se va a hacer presencial, debe irse con algún atributo que sea de la Universidad Luterana, o sea, una camiseta que diga Universidad Luterana Salvadoreña, eso. Yo creería que es un paso importante para crear una confianza con la persona que se va a entrevistar. Eh, no se debe ir con una vestimenta, digamos, inadecuada. No me estoy dando aquí de formalista ni nada de eso. Una vestimenta adecuada no es que se lleve una camisa Christian Dior, ni un pantalón Levi, ni unos tenis Nike. Eso no tiene nada que ver con eso. Estoy hablando de que se vaya de la manera más correcta posible, o sea, que la ropa y el pantalón, la ropa esté planchada, vaya, para decirle algo. Yo creo que eso es importante, compañeros y compañeros. Les repito, no lo tomen como algo pura formalidad, ni como una crítica, ni nada de eso. Es que en ese primer contacto que se tiene con la persona que se va a entrevistar, posiblemente incluso de ese primer contacto depende una parte importante de la entrevista. Porque si en ese primer encuentro, en ese primer approach que se hace con una persona, no vamos bien, o sea, no damos una buena impresión, posiblemente ya la entrevista a partir de ahí salga mal, no nos digan lo que nosotros queremos o tengamos que, digamos, emplear eh, más tiempo en lograr una empatía con la persona. Entonces, yo, por supuesto, estos siempre son mis consejos puramente personales, de acuerdo a mi experiencia. Y yo se los transmito a ustedes para que ustedes, si lo o, opinan, si lo consideran pertinente, lo apliquen. Pero eso es lo que da mi experiencia. Entonces yo, repito, se las transmito. Otra condición importante de la entrevista, el entrevistador debe escuchar paciente y amistosamente, pero a la vez razonadora y críticamente, manteniendo en todo el transcurso de la entrevista un ambiente psicológicamente confortable. En esto hay realmente un balance, hay que ser paciente y amistoso, pero a la vez hay que razonar porque eh, a veces los entrevistados tienen la costumbre de, casi siempre diría yo, es bastante común en el caso de Salvador que las personas te hablen de lo que se le pregunta o empiecen a hablar fuera de lo que se le está preguntando o hagan un gran preámbulo antes de responder lo que se le preguntó. Por lo tanto,
conociendo que así es como funcionan las mentalidades en el mundo que nosotros, en la sociedad que nosotros nos rodeamos, eso, al saberlo, implica que tenemos que ser pacientes, ¿no? Pero a la vez implica que hay que verlo desde el punto de vista crítico, crítico en el sentido de que como entrevistadores nosotros debemos desde ese mismo momento conocer de que hay una gran parte de lo que nos están diciendo que no cumple o que no va a cumplir con los objetivos que nosotros estamos persiguiendo en la entrevista. O sea, buscando una información para resolver esa relación que existe entre el problema y la hipótesis. O sea, no críticamente tenemos que saberlo y en una entrevista, aunque estemos entrevistando, y la entrevista siempre debe grabarse, aunque esa grabación, por supuesto, hay que pedirle permiso al entrevistado. Hay entrevistados que no quieren que se les grabe. Eso también tenganlo en cuenta. Es importante en ese. Le puedo grabar. Uno no debe sacar el celular y ponerlo con una grabadora sin haberle preguntado al entrevistado si quiere que lo entreviste. O sea, si es posible, perdón, si es posible grabarlo. Pregúnteselo primero. Y después entonces se pone. Si el entrevistado dice que no, hay que empezar a copiar. Ustedes se pueden imaginar todo lo posible. Y aún si el entrevistado dice que sí, yo creo que siempre cuando se va a hacer una entrevista, uno debe llevar una libretica o una hojita y tomar notas que pueden ser fundamentales. Que a veces hacemos una entrevista y se graba y la transcripción de esa entrevista, de acuerdo a su extensión, a lo mejor se demora 5 días en hacerlo. Incluso puede ser más, repito, de acuerdo a la extensión de la entrevista. Entonces, es preferible que dejemos notas a mano de qué fue, de los razonamientos críticos esos que nosotros hicimos, incluso momentos en que el entrevistado puede haber dicho cosas que a nosotros nos parecen extremadamente valiosas, anotarlo en qué minuto de la grabación está y dejarlo ahí bien escrito para después estar atento a cuando estemos transcribiendo qué fue lo que dijo el entrevistado sobre una pregunta específica. Eso igual se los transmito como experiencia. Lleven siempre en su libretica de notas. A la vez, el celular se puede romper ahí mismo. Nadie sabe si eso puede ocurrir. La grabadora se puede romper también. Puede incluso quedar mal grabado. Puede no irse. Después, todo eso puede ocurrir. Y uno no puede decirle al entrevistado, se me quedó mal la grabación, voy a volverla a hacer. ¿Ok? Lo más seguro es que le digan redondamente que no. Entonces, previendo una situación de este tipo, yo les aconsejaría que, aparte de grabar, tomen nota. Igual, se los digo como algo de mi experiencia personal. A veces se va a hacer una entrevista, que bueno, si van dos personas son dos celulares, o un celular y una grabadora, dos grabadoras, y es más difícil que se rompan dos. Es más cómodo que una persona se dedique a grabar y a tomar nota y la otra de las preguntas. Todo eso implica comodidad a la hora de hacer una entrevista, pero el entrevistado a veces no quiere que lo entrevisten dos personas. Incluso a veces hay entrevistados que se sienten mal o que se sienten mal cuando le entrevistan más de una persona. Si son más de dos, más de tres y es un equipo, realmente yo les pediría a ustedes que reflexionen al respecto cuando vayan a hacer una entrevista, los equipos que van a hacer entrevistas, que son unos cuantos. Reflexionen al respecto. Si va a ir una persona, si es mejor que vaya una mujer o si es mejor que vaya un hombre, si es mejor que vaya una mujer y un hombre, si es mejor que vayan dos mujeres o que vayan dos hombres. Todas esas son reflexiones que hay que hacer con antelación a una entrevista, porque, repito,
una situación mal coordinada de este tipo puede dar al traste con los resultados que nosotros realmente queremos tener. Hay personas que se relacionan mejor escuchando las preguntas de una mujer y otras personas que se relacionan mejor escuchando las preguntas de un hombre. Eso está lógicamente en las características personales del entrevistado. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Incluso si nos damos cuenta que llegamos dos y el entrevistado se siente incómodo, empieza a hacer a brindar información extraverbal. Esa información extraverbal nos dice que está mirando a la otra persona que no le está preguntando. Puede incluso perder el hilo de lo que está respondiendo. Es preferible que dándonos cuenta, por eso es que está tan, digamos, tan directamente relacionada a la entrevista que se está haciendo. A lo mejor es importante que esa persona se aleje incluso del lugar y deje solamente al entrevistador. Se aleje unos metros, deje que no le cause, digamos, algún tipo de reacción psicológica adversa a lo que estamos buscando, a la información que estamos tratando de obtener. A ver, el entrevistador no debe expresar una actitud dominante respecto al entrevistado ni manifestar ninguna opinión propia. Vamos a empezar de atrás para adelante. En ninguna entrevista uno da una opinión propia, perdón. En una entrevista uno expresa una opinión propia, porque cuando se expresa una opinión propia, se está induciendo a la respuesta. O se crea una contradicción con el entrevistado. Y ambas pueden dar al traste con los resultados que nosotros queremos. Fíjense, nunca se da una opinión propia. Nunca es nunca. No algunas veces, a lo mejor no. Nunca es nunca. Se da una opinión propia. Hay que mantenerse de la manera más objetiva posible, aun cuando el entrevistado le esté diciendo algo que no nos guste, que desde el punto de vista ideológico, psicológico, social, no nos guste. Aún así, hay que mantener una actitud lo más objetiva posible, lo más imparcial posible. Si damos una opinión, eso está mal, yo no creo, a mí no me parece, es posible que yo no esté de acuerdo con usted. Eso influye totalmente en un resultado negativo de una entrevista que se está haciendo. Y cuando me explico una actitud dominante es que la actitud realmente, como dijimos anteriormente, debe ser amistosa. Una actitud amistosa no es dominante. Si uno llega a donde está el entrevistado y actúa de una manera prepotente, de una manera inquisitiva, de una manera que estamos viendo por la información extraverbal que da el entrevistador, incluso la información verbal que da que no le guste, eso también puede llevar al traste de un resultado que queremos en la entrevista. Y lo principal es el resultado. Por lo tanto, como el principal es el resultado y posiblemente a ese que entrevistemos no lo vamos a poder entrevistar más, hay que hacer tripas al corazón, como alguien dijo, no sé quién habrá sido, jamás actuar con el hígado ni con el corazón y actuar única y exclusivamente con el cerebro, de manera racional, aunque todo lo que nos esté diciendo esa persona no nos guste e incluso nos afecte. Esto, repito, es muy importante porque a veces el entrevistado, esa persona clave, puede tener características personales, una identidad, un género que no nos guste. Pero nuestra reacción ante él tiene que ser totalmente lo contrario. Él lo que tiene que apreciar en uno es que uno se siente a placer y está contento en que lo esté entrevistando porque supuestamente con la información que él está dando se va a resolver un gran problema y se va a obtener una información que
va a verificar en parte o completamente una hipótesis estudiada relacionada a un tema de investigación X. Esto está relacionado con la condición posterior. El entrevistador no hará valoraciones morales de ningún tipo, ni consejo alguno. Las valoraciones morales quedan para, incluso valoraciones morales que digan, yo soy igual que usted, a mí me gusta también eso. No se hace, porque eso está influenciando también en el entrevistado. Y el entrevistado por eso te puede dar una información que no sea totalmente cierta, incluso que sea falsa, por hacer una relación contigo porque tú le caíste bien. Las dos cosas son negativas. Jamás se da una valoración personal, y menos un consejo. No haga eso, eso lo puede afectar, o haga esto, usted a ver, vaya, que ahí es donde va a resolver el problema. Nunca se hace eso. Xiomara está levantando la mano, Xiomara Janet, adelante, abre el micrófono. Buenos días, doctor. Sí, en cuanto a la entrevista, es complicado, por cierto, pero ¿será válido en la entrevista hacer algún tipo de cuestionamiento? No una crítica, no juzgar, ¿verdad? Sin embargo, por ejemplo, si yo llego y estamos hablando del maltrato de los niños, el entrevistado empieza, porque como siempre hay como un poco de temor cuando dicen, bueno, aquí vienen a indagar sobre mi vida, ¿verdad? Entonces, empieza a dar vueltas al asunto y dice, no, que a los niños no se les debe maltratar y se les debe pegar, pero nosotros en la investigación hemos descubierto que ella maltrata a su niño físicamente. En este caso, ¿cómo lo puedo abordar? ¿Puedo hacer algún tipo de cuestionamiento o me mantengo con la información que ella me da? Jamás se hace un cuestionamiento. Jamás. Ok. Nunca. Si está dando vuelta a lo que usted le está preguntando, es porque está realizando maltrato familiar. En este caso, me imagino que es un ejemplo hipotético, porque no quiere Sí. responder directamente o por quien sabe quién lo está haciendo. Por eso es tan importante tener una libreta de notas, porque a lo mejor la persona no nos está diciendo la verdad completamente. Entonces hay que apuntarlo en el minuto tal, no respondió con claridad y la persona sudó, se pasaba la mano por el pelo, le estaba sudando las manos, no miraba directamente al entrevistador. Esas son informaciones que hay que tomar. Por eso muchas veces hemos llegado, pero por eso muchas veces cuando se va a aplicar una entrevista, se debe llevar una guía de observación. En esos casos, una guía de observación es la persona. Excelente, gracias. Pregunta sobre todo de ese tipo, pero igual te agradezco por la pregunta, muy, muy buena, ¿no? Muy buena, porque son cosas que pueden pasar en la práctica cuando uno va a entrevistar y de temas que siempre son muy complicados. Pero compañeras y compañeros, jamás, si uno llega y entra cuestionando a una persona, usted le da golpe, ¿por qué el niño tiene un golpe en el brazo? ¿Por qué tiene un morado? ¿Por qué el niño no ha desayunado? ¿Por qué el niño no va a la escuela? Si uno llega así, compañero, lo más seguro es que las respuestas a esa entrevista no sean la información que usted está buscando. Es preferible llegar y decirle a esa persona, hey, el niño tuvo algún problema y no pudo ir a la escuela, se siente malito. Fíjense, es mejor preguntarle así para que esa persona reaccione a decirle, ¿por qué usted no mandó al niño a la escuela? Y pues el niño no fue a la escuela, no tenía que ir a la escuela hoy. Jamás se hace una pregunta de ese tipo. Aún conociendo nosotros que esa familia, esa persona, esos padres, le están afectando de algún tipo a un menor. Esto, por supuesto, es un ejemplo hipotético que les pongo para que ustedes lo tengan en cuenta. Uno hace las preguntas de la manera, eso es hacer una pregunta totalmente racional. Esa es la manera de hacer la pregunta racionalmente. Y cuando uno lo hace así, yo estoy completamente seguro
de que la respuesta de esa persona y la información extraverbal que va a dar esa persona nos va a mostrar a nosotros qué es lo que está ocurriendo en la casa. De la otra manera, un cuestionamiento incluso puede traer consigo de que la persona diga, mire, tenía nada más 5 minutos para revisarlo y tengo que hacer la comida, o tengo que salir a comprar el pan. No voy a poder seguir la entrevista. Y cuando viene a ver nos echa, nos cierra la puerta y no se puede hacer la entrevista. Hasta eso puede ocurrir. Entonces muchas veces los entrevistados en casos de estos, que son casos casi siempre complejos, pueden ser en casa de esa persona. Y esa persona tiene el derecho a no dejarte entrar. O a sacarte si ya entraste. O a no sentarte. Sí, entrevísteme, está parada en la puerta de la casa y está haciendo las preguntas ahí y no te dejó pasar a la casa. Entonces, fíjense qué importante, si te dejó pasar, te echó después. Fíjense qué importante es tener eso. Jamás en la vida se cuestiona la persona del entrevistado. Compañeras y compañeros. Porque incluso esa persona puede ser que el niño esté enfermo de verdad, que no sea maltratado físicamente. El golpe que tiene fue que se cayó, se dio un golpe y no ha sido la madre. Nosotros lo vemos externamente y creemos que pasó y estamos haciendo, y la reacción de esa persona puede ser una reacción desmedida, pero por estar enojada por la pregunta que usted le hace. Fíjense, de las dos maneras puede ocurrir. Más razón para que la pregunta sea de la manera más racional posible, más imparcial posible, que implica que sea más objetiva posible. ¿No? Pero, repito, gracias por la pregunta. En ese caso igual, uno nunca le daría, mire, tenga cuidado con el niño, llévelo todos los días a la escuela. Esos tipos de valoraciones, esos tipos de consejos. Cuando se está buscando esa misma información, a mí, en mi experiencia, me dice que es total y completamente contraproducente. Paso a la otra lámina. El entrevistador no se manifiesta a través de gestos específicos que generen información extraverbal. Si nosotros estamos mirando la información extraverbal del entrevistado, a la vez nosotros nos debemos dar esa información extraverbal. Yo sé que esto realmente es difícil, muchas veces hay que tener una experiencia, haber hecho muchas entrevistas. La experiencia es la única manera y la aplicación práctica es la única manera de aprender, eso está claro. Si no se hace una entrevista, 2, 3, no aprendemos y la primera vez, la segunda, la tercera nos podemos equivocar, no hacerla bien, eso no importa. Lo importante es irlo haciendo para que en la experiencia aprendamos. Si no se hace nunca, nunca vamos a aprender, ¿no? Y por eso es tan difícil a veces saber, bueno, ¿qué gestos yo hago? Yo personalmente yo sé que yo hago, gesticulo. Es algo que tenemos, yo y mis paisanos, que somos así, gesticulamos. Pero eso uno tiene que llegar a un momento a que lo controle. Porque si no controla la gesticulación, entonces el entrevistado es el que sabe cómo hace esto. Incluso los gestos excesivos pueden influir en la respuesta que te está dando el entrevistado y pueden no gustarle porque no está acostumbrado. Se puede sentir incluso agredido si uno gesticula mucho, ¿no? Entonces esa información extraverbal hay que, digamos, controlarla. Y repito, eso es un control que se logra poco a poco con el transcurso del tiempo y con la experiencia, ¿no? Sí, no hay otra manera. Hay que hacerlo una vez, todas las veces que se pueda. Si no se hace, no se aprende. El entrevistado no debe dar lugar a una discusión con el entrevistado. Jamás discute con el entrevistado. Igual, jamás. Si discute con el entrevistado, ya. Ahí mismo pueden dejar la entrevista, compañeras y compañeros, por gusto. El hombre va a dar después la respuesta enojado. Porque se enojó, porque discutió con usted y nadie discute por gusto. Por eso esto es algo que hay que evitar de cualquier manera. Si está el entrevistado
adopte una forma que es como si estuviera discutiendo, uno lo que tiene que hacer es ir como retrocediendo. Al final él es el que está dando la información y uno va hacia atrás, porque a lo mejor sin darnos cuenta hemos llegado a un momento que las preguntas pueden haberle sido, digamos, haber creado un tipo de una influencia psicológica que sea negativa para la entrevista. Entonces es preferible ir cediendo en este sentido. El entrevistador solo debe hablar o hacer preguntas en las siguientes circunstancias para ayudar a que la persona se exprese, para liberar al entrevistado de posibles miedos o tensiones que puedan influir en sus respuestas. Fíjense, solamente en esos casos. Porque si se interrumpe el entrevistado en alguna idea, aun cuando usted, aquí realmente yo repito, aquí en El Salvador la costumbre de hacer grandes preámbulos. A las personas les cuesta trabajo responder de la manera más directa. Y Javiera me dice que tiene problemas con la conexión. Bueno, sabemos después de subir esto igual a... Saben que aquí siempre subirlo es un gran problema, pero bueno, haremos el esfuerzo. Karen está levantando la mano. Adelante, Karen. Buenos días, doctor. Respecto a esto, el entrevistador solo debe hablar o hacer preguntas en estas dos circunstancias. ¿De qué manera se puede evitar entonces que el entrevistado sea no evasivo, sino la tendencia en El Salvador realmente es hablar o sea, el punto es de alguna manera llevar la dirección de la entrevista para que la información recogida sea pertinente, porque podría ser entonces que en media hora de entrevista el entrevistador hable sobre cosas que en realidad no son pertinentes a lo que estamos pidiendo, a lo que necesitamos como información. Y quizás me guío porque de alguna manera el referente de entrevistas que tenemos es las que salen en la televisión. Y creo que no es el ideal. Esa era mi pregunta. Gracias, Karen. Los ejemplos de la televisión. Ay, mamá. Fíjense, los ejemplos de la televisión los dejamos al lado. Eso no tiene nada que ver con una entrevista de una investigación científica. Eso es algo aparte. Son entrevistas donde revelas, ustedes no vieron ustedes no ven a ver esto porque bueno, son cosas que ustedes no. El debate presidencial entre Trump y Biden. Con Naitica se entran a golpe ahí. Y se interrumpía y se gritaban y el que estaba en el medio de los dos no podía con ninguno. Pero eso es lo anti todo, ya eso cae en la antiética. Incluso aquí cuando va un entrevistado con un periodista y el periodista quiere hacerle las preguntas y casi siempre, mayoritariamente en televisión, una pregunta J, así entre comillas, ustedes saben qué quiere decir al entrevistado. Eso lo interrumpe porque quiere que ese entrevistado responda una cosa para... Eso son casi siempre incidencias puramente políticas. Eso no son ejemplos que nosotros vamos a tratar. Eso nosotros lo dejamos al lado. Eso es para mirarlo y ver por dónde va la política en el país o para divertirnos y reírnos. Pero no para tomarlo como ejemplo. Eso no es ejemplo de ninguna entrevista. Yo realmente, con el mayor respeto y el mayor perdón a todos los presentes aquí, que a lo mejor a alguien no le guste, pero aquí los entrevistadores de televisión dan pena. Realmente. Todos son extremadamente parciales. Y no es que exista la imparcialidad. La imparcialidad no existe. Todo el mundo tiene un pensamiento ideológico. Pero hay que ser un profesional del periodismo para hacer las preguntas, mínimamente. Si no, no lo haga. Si tú tienes una agenda política o te han impuesto una agenda política, tienes dos caminos, o seguir la agenda política o irte. Y aquí realmente es algo muchas veces
casi que cae en los márgenes de lo tenebroso, de cuando es una entrevista a las preguntas que van a hacer. Es verdad que los entrevistados, respondiendo la otra parte de Karen, que los entrevistados a veces divagan, no te quieren decir eso, uno tiene que insistir suavemente y no con la misma pregunta. La misma pregunta no se repite, ¿no? Se hace la misma pregunta de otra manera. Por eso cuando uno llega a una entrevista tiene que estar bien preparado de lo que va a entrevistar. Si no está preparado de lo que se va a entrevistar, si no sabe el tema, ¿cómo va a hacer la misma pregunta de otra manera? No, no puede hacer, lógicamente, ¿no? Porque eso ocurre. El entrevistado te empieza a llegar porque no te quiere responder. Entonces la otra pregunta tiene que ser una pregunta que se parezca a esa y que está buscando el mismo objetivo, pero que para el entrevistado suene de manera distinta. Yo sé que eso es complejo, sé que eso es difícil, eso tiene que tener mucha práctica, pero ¿cómo se empieza a lograr eso? Sabiendo bien, estando bien preparado para una entrevista. Una entrevista no es hacer 10, 15 preguntas, ¿no? Y ya las tengo. Estas son las preguntas que le voy a hacer esta pregunta, aquí, allá. Y llegar y leérsela. No. Hacer una entrevista es que nosotros prácticamente tenemos que saber de memoria cuáles son esas preguntas que le vamos a hacer. ¿Por qué? Esas preguntas son las que nos van a responder los objetivos del trabajo, que parten de la relación, una vez más, entre el problema y la hipótesis, ¿no? Porque del objetivo salen las preguntas, compañeras y compañeros, como les dije, de los objetivos. Uno tiene los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? Este y este. Y de los objetivos salen las preguntas que yo voy a hacer en una entrevista, en un cuestionario de esos mismos objetivos, porque si no, ¿para qué se ponen con objetivos? Si los objetivos vienen de la relación entre problema y hipótesis, usted los está desglosando en qué es lo que va a buscar para validar o no esa hipótesis. Entonces, las preguntas tienen que ir directamente relacionadas a esos objetivos. Por eso uno tiene que saberse de memoria y las preguntas que va a hacer de memoria. Porque incluso un entrevistado le puede responder algo, de otra pregunta que está a lo mejor después. Entonces, sería lógico después volverle a preguntar lo mismo si ya el hombre respondió eso. Ya uno sabe que él lo respondió y por eso en su libreta de notas en esa entrevista ya la 7 ya la respondió. Ya esa no se la vuelve a preguntar, no tiene sentido volverle a preguntar lo mismo, porque eso también ocurre. El entrevistado te está respondiendo, a lo mejor te responde 2, 3 preguntas a la misma vez. Si te está respondiendo lo que tú tienes en la guía, ¿para qué lo vas a interrumpir? Si te está respondiendo lo que está en la guía. ¿Eh? Que es importante decir 1, 2, 3. No, eso no es importante. Lo importante es que se cumpla la respuesta. Y si lo está haciendo, porque las preguntas están relacionadas incluso y tienen que estar relacionadas si están directamente relacionadas a un objetivo específico, ya uno sabe que lo respondió eso. No hay que volverlo a preguntar. ¿No? No hay que volverlo a preguntar, pero siempre suavemente. Y todo parte de que haya un dominio. Tiene que haber un dominio de ese cuestionario de preguntas que se va a hacer en una entrevista. Y un dominio es que uno se lo sabe de memoria, que duerme y sueña con eso, para que salga bien. Si no, no va a salir bien. Si no, se nos va a quedar algo, va a terminar. No me respondió tal pregunta, esta pregunta quedó coja. Es preferible que el entrevistado, uno suavemente se le pregunta, y el entrevistado incluso en un momento que dice, mira, esa pregunta no la quiero responder. No. Eso es importante también. Si te dice eso no lo voy a responder, ahí mismo quedó. Uno no puede insistir, porque te está diciendo que eso no lo va a responder. O sea, sigamos preguntándole otras cosas. Porque si insistimos, no te va a responder ni eso ni nada. Esto yo se lo digo igual, compañeros, por pura experiencia propia de lo que puede ocurrir en todas las entrevistas de este tipo. Un compañero que levantó la mano y quitó la mano, no sé si se había equivocado o todavía quiere preguntar algo. Si quiere preguntar algo, por favor, lo puede hacer, puede volver a levantar la mano. Ahora sí, le pongo esto de tensiones, porque es verdad, muchas veces está de acuerdo a las entrevistas. Imagínense ustedes preguntarle a una mujer que ha sido agredida sexualmente y uno viene a hacerle cuántos miedos puede tener esa persona. Un millón de miedos tiene que tener, ¿no? Entonces,
ese entrevistado necesita que se le repita suavemente las preguntas, que incluso se le ayude, se cree un approach doble con esa persona para que la persona logre responderte o te responda lo que tú quieres que le responda. José Oscar está levantando la mano. Adelante, José Oscar. Abre el micrófono. Buenos días, licenciado compañero. Sí, más que todo iba relacionado a la pregunta de la compañera, ¿verdad? Como entrevistador considero que es importante saber encauzar a veces la entrevista cuando la persona empieza a dar otra información que no es pertinente a la investigación que se está haciendo. Entonces, en ese caso, pues, de forma sutil, ¿verdad? Es necesario encauzar las preguntas, ¿verdad? Al tema que nosotros estamos interesados en investigar, ¿verdad? Esa es una cuestión, ¿verdad? A veces también la no respuesta o la evasión de una respuesta ante una pregunta también da una información, ¿verdad? Quizás no de una forma así clara, pero también hay que tomarlo en cuenta, pienso yo, dependiendo de la complejidad de la investigación, esa no respuesta o esa evasión también, aparte del lenguaje corporal que la persona puede exponer, también nos está dando una información, ¿verdad? Claro, hay que saberla interpretar en su momento y el contexto, ¿verdad? Solamente, licenciado. Gracias, José Oscar. Una no respuesta es una respuesta. Para eso mismo que ha dicho José Oscar Alejandro. Si una persona se le pregunta una cosa y lo evade y tú más o menos y lo vuelve a evadir, esa no respuesta es una respuesta. Y eso lógicamente tiene que ser interpretado a partir del análisis del discurso, o sea, en este caso del análisis de esa entrevista. Eso también es así. Una no respuesta es una respuesta, compañero. Y yo creería que eso siempre son cosas que hay que tener bien anotadas en la investigación, porque eso puede ser de que nos esté diciendo que lo que le están preguntando a la persona sí afecta a la persona, o nos puede estar diciendo, por otro lado, que nos equivocamos a la hora de hacer la pregunta, porque también puede eso ocurrir. O sea, que hicimos un cuestionario de preguntas y está mal, o esa pregunta no la hicimos correctamente, ambas cosas. Y en el análisis del discurso que tenemos que hacer, en el análisis de esa entrevista, ese resultado de la entrevista, es que, digamos, hay que analizar todo esto. Por eso, repito, es tan importante no grabar solamente, sino llevar una libreta de notas, y por eso es que es tan importante el vínculo. Yo realmente creo que una entrevista lleva siempre una guía de observación. Así les digo, totalmente. De llegar a ver cómo es la casa de esa persona, ¿no? Dónde se sienta, cómo se viste, a cuál es la información extraverbal que nos está dando. Pero para eso igual tiene que haber una guía de observación que lo vamos a ver, lógicamente, después en el tema ya de la observación como tal. Había otro compañero que había levantado la mano, no sé si fue sin querer. No, sí, licenciado. Buenos días, compañeros, licenciado. Adelante. Solamente abonar, existen algunas técnicas que nos pueden ayudar a la hora de hacer una entrevista al no tener respuesta de los entrevistadores, de los entrevistados. Y una de esas es el técnica del parafraseo, para poder profundizar un poco más. Ya lo hablaban, las no respuestas también son respuestas, pero podemos tratar de reformular la pregunta, dar paso, si no nos contesta una pregunta, y dar paso a la siguiente y reformularla de manera diferente momentos después, solamente. Ok, gracias. Eso es lo igual, respondiéndole yo a Karen, es eso mismo, ¿no? Pero para eso uno tiene que tener dominio del tema, para hacer la misma pregunta de una forma diferente. Uno lo que no puede es repetir la misma pregunta. Si repite la pregunta y la vuelves a repetir la misma, vas a tener, lógicamente, el mismo resultado. Entonces, por eso es tan importante, repito, una vez más, que haya dominio del tema, haya dominio de qué es lo que qué es lo que estamos buscando, ¿no? Y qué es lo que, cuál es la respuesta. Incluso a veces ya uno viene con
con ideas preconcebidas, que no es que sea malo, ¿no? Tiene lugares donde ha ocurrido, se va a entrevistar a personas que sí hay la información de que han sido afectadas por situaciones X. Entonces, nos estamos dando cuenta que la persona no nos quiere decir lo que nosotros estamos buscando. Entonces, parafrasear. Al final, parafrasear es simplemente reformular la pregunta. O sea, hacer la pregunta de otra manera. Pero repito, para eso hay que tener dominio del tema. Si no se tiene dominio del tema, eso es prácticamente imposible hacerlo. Paso a la otra lámina. Los tipos de entrevistas que existen. Cara a cara, telefónica, a la vez estandarizada, semi-estandarizada, exploratoria y para la comprobación de hipótesis. Yo creo que lo principal aquí, lo que más se utiliza, bueno, aquí la idea es que las entrevistas se hagan de manera personal a los actores clave que como muestra tienen que estar bien identificados. Si no se puede hacer así porque la persona no quiere, porque tiene miedo, porque está la pandemia, y se puede hacer de manera telefónica, por supuesto, también lo hacemos de manera telefónica. De manera telefónica no se puede valorar la información extraverbal que es esa persona, pero es una manera también de hacerlo. Es una manera que se utiliza hoy, yo diría bastante, o se hace bastante común en este mundo posmoderno. Yo creería incluso, fíjese, por experiencias personales, hay personas que yo le he aplicado guías que son realmente de entrevista, actores clave, y no ha sido ni de cara a cara ni telefónica. O sea, se las he mandado por el correo electrónico, las preguntas, para que esas preguntas las responda. Lógicamente, a un actor clave que uno le mande eso, tiene que tener una relación preliminar con esa persona, o sea, uno lo conoce. Antes de mandárselo, le pide su colaboración, la ayuda, fíjese, y eso no es una encuesta. Una encuesta es otra cosa. Ya vimos las características de la encuesta. Estamos haciendo, no es un actor clave, se lo estamos haciendo. Las encuestas son masivas. La muestra lo que cambia de acuerdo a los indicadores de lo que estamos buscando la información. Pero la entrevista incluso se podría hacer de esa forma. Mandársela las preguntas a una persona. Las preguntas para que la responda. No es que uno vaya a hacer una entrevista. Eso también ocurre en el periodismo. A lo mejor el ejemplo no es muy pertinente para aquí, pero lo voy a hacer de todas maneras. No es lo mismo que el periodismo te dice, no, va a entrevistar a fulano, sí, acepto la entrevista, pero primero mándeme las preguntas. Eso realmente les resta, yo realmente creo, seriedad incluso a una entrevista de ese tipo, porque esa persona ya se prepara en qué es lo que te va a responder. Y las respuestas que te va a dar son respuestas evidentemente condicionadas. No van a resolver el problema que tú quieres. Siempre te va a dar una información que no está estrictamente apegada a la realidad. En ese caso yo creería que uno llega, entonces las otras preguntas que no le dio, las lleva en la cartuchera, en la pistola, y en esa pistola le hace las preguntas en las que él no está preparado, él o ella. Y vemos entonces cómo responde, siempre suavemente, sin crear un conflicto. Si no te quiere responder, ok, qué bueno que no quiere responder esa pregunta, siempre con una amplia sonrisa, ¿no? Pero son normalmente las que utilizan. Yo les pongo ese ejemplo porque es un ejemplo que normalmente yo, digamos, que he utilizado bastantes veces. Es estandarizada o semi-estandarizada casi siempre cuando es cara a cara. Es estandarizada cuando las preguntas tienen un orden, 1, 2, 3, 4, y ya, o sea, el equipo se reunió, los investigadores hicieron esas, digamos, formularon esas preguntas que le van a hacer a los diferentes actores clave. Digo, en forma de pregunta. Es
Incluso es no estandarizada cuando las preguntas que se van a hacer es por temas. O sea, yo tengo 4 temas, este es el tema, y estas son las preguntas que le voy a hacer de manera general. Eso yo no se lo recomendaría a ustedes en este momento, no creo que sea pertinente, sobre todo por el poco tiempo que tenemos para sacar las entrevistas. Y es semi-estandarizada cuando se aplica las dos cosas. O sea, hay preguntas y aparte hay temas que pueden ser, digamos, algo así como más abiertos, más generales. A lo mejor es la palabra que más pega, pero que también se hacen. En el caso nuestro, yo creería que todos vamos a hacer, todos los equipos que vayan a hacer la entrevista van a hacer una entrevista estandarizada y mayoritariamente cara a cara. Estandarizada que tiene un orden de preguntas, que lógicamente no le vamos a dar al entrevistado, sino que vamos a ir con las preguntas a hacérselas después de habernos preparado. Es exploratoria. Esto en la teoría está exploratorio, es que supuestamente el tema que estamos tratando no hay información o hay poca información, es un tema nuevo que se empieza a investigar. Posiblemente, si vamos a ponerle un ejemplo, todavía quepa como entrevistas exploratorias las que están relacionadas hoy a la pandemia por las características de algo que nunca había ocurrido, una pandemia por lo menos de ese tipo a nivel mundial como se ha manejado en los medios. Eso no es que no haya pasado una pandemia antes hubo la llamada gripe española, que realmente, por cierto, no nació en España, nació en Estados Unidos, pero después le llamaron gripe española, me imagino por todos los que se murieron en España. Pero hoy tiene otras características. Es probable que entrevistas relacionadas a estos temas habría que considerarla como se está explorando un tema donde hay poca información. Hoy todavía se está recabando información. Vemos normalmente mucha información porque estamos en la era de la cuarta revolución industrial, la revolución de las comunicaciones, la información que nos llega por internet, por las redes y por todos los medios es una cantidad de información, yo diría abundante, pero es una información que incluso deberíamos seguir llamando a los exploradores porque las investigaciones específicas realizadas, yo diría que incluso recién comienzan o se están haciendo, o las que están resultando son resultados preliminares para llegar después a una aproximación más real a ese objeto de estudio o a todos los objetos de estudio que tengan que ver con el tema de la pandemia. Esa podría ser exploratoria y va a comprobar hipótesis, que es todas las que vamos a hacer aquí, todas las entrevistas que todos los equipos que van a hacer entrevistas van a realizar es para comprobar hipótesis. Y para comprobar hipótesis, repito, esas preguntas parten de manera lógica la relación entre el problema y la hipótesis, de la relación entre el problema y la hipótesis se sacan los objetivos y esos objetivos, cada objetivo, se sacan las preguntas. ¿Cómo yo busco la respuesta a este objetivo? Voy a preguntar esto, esto y esto. El otro objetivo es este, voy a preguntar de este objetivo esto, esto, esto y esto. Y del otro objetivo voy a preguntar esto, esto, esto y esto. Así es como se está comprobando esa hipótesis. Que repito, son los casos de todas las entrevistas que se van a realizar en este momento. O sea, las entrevistas se van a poner en el marco y eso es importante que todos lo agreguen en esos marcos teóricos, con la metodología o en la parte que ustedes crean más conveniente. Las entrevistas mayoritariamente que vamos a hacer son entrevistas cara a cara, estandarizadas y para comprobación de hipótesis. Y eso no es malo dejarlo claro ahí en el tema de los marcos teóricos, o por lo menos en la metodología que se está utilizando en la investigación. Paso a la otra. Que esta es la explicación que le estaba dando de usted, ya se las di. Me acordaba que lo había puesto de esta manera, telefónica y cara a cara, ya se las expliqué, les puse el otro ejemplo, digamos, sui generis, de algo de que en mi experiencia personal se puede hacer. Aquí las estandarizadas, las preguntas y su frecuencia son uniformes, o sea, tienen un orden establecido. No estandarizada, se le da a la entrevista un tema o un conjunto, se le da al entrevistado un tema o un conjunto de temas para que se desarrolle y para el entrevistador también.
semi-estandarizadas se combinan ambas cosas. O sea, hay preguntas previamente elaboradas y estandarizadas, y a la vez pueden haber temas de manera general. Ya esto se los expliqué a ustedes. Y es exploratoria debido al nivel de desconocimiento básico que se tiene. Eso es lo mismo que estábamos explicando. El investigador pretende lograr una solución a esta dificultad mediante la obtención de cierta información que permite elaborar, precisar o modificar el problema, la hipótesis o hipótesis en ambos aspectos, y para la comprobación de hipótesis se efectúa cuando el problema de investigación y nuestra hipótesis están completamente elaborados y de acuerdo a los propósitos de nuestra investigación. El caso de nosotros, repito, es todos los que se están planteando aquí es así. Me pregunta René Amílcar una pregunta: ¿hay algún número límite de entrevistas a pasar o no? Los números de entrevistas están de acuerdo a la muestra que se tenga relacionada a los actores clave. Si usted va a hacer, pongo un ejemplo hipotético, una entrevista en un hospital, vamos a poner un hospital, en una escuela, en un instituto, que creo que sí hay ejemplos aquí de las investigaciones, creo que no había de hospitales, o no me recuerdo ahora, pero es un instituto. Usted va a entrevistar cuáles son los actores clave de un instituto que usted tiene que entrevistar. El director o la directora, el vicedirector si existe, no sé cuál es la fórmula, o si es una fórmula general o no, pero a partir de eso son la gente. No entrevistar a la directora del instituto, al director, en una entrevista que se va a hacer a un instituto, en una investigación relacionada a un instituto específicamente, donde el marco espacial es ese instituto, realmente sería como dejar un actor clave fuera. Actor clave que realmente es extremadamente importante. ¿Quiénes serían los otros actores clave? Los maestros de ese instituto. Si van a hacer una investigación y tiene que ver con el empleo de la tecnología, los maestros que tienen que ver con el empleo de la tecnología, o sea, los que están más relacionados al empleo de la tecnología. Puede ser que haya un aula de cómputo, bueno, que es el maestro del aula de cómputo. Estos son ejemplos hipotéticos. Yo sé que los institutos no funcionan ninguno igual, pero les pongo un ejemplo, ¿no? Y a los otros que hay que entrevistar en el manejo de la tecnología, ¿no? Como tal, ya sería de manera general a otros profesores que se deben incluir en la muestra y a los estudiantes. Esos son los que hay que entrevistar. Y si tiene que ver con el manejo de la tecnología en un instituto, la mayoría de esa muestra de los que se entrevisten deben ser los estudiantes, ¿no? No debe ser un estudiante, el director y un estudiante, ¿no? El director o la directora hay que entrevistarlo, ¿no? Aunque no sepa nada, después nos damos cuenta que no sepa nada, cosa que puede ocurrir, pero eso no importa. Nosotros lo entrevistamos, ustedes lo entrevistan. Y a los profesores, y a los estudiantes, si tiene que haber una muestra representativa de eso, deberían entrevistar, no sé si hay una cantidad de estudiantes que entrevisten por lo menos, diría, para que pueda salir la investigación, yo diría que al menos entre 5 y 10 que se entrevisten. Más o menos esa sería la proporción, respondiendo a la pregunta de René Amílcar. Y aquí al final les he dejado una especie de comparación entre cuestionario y entrevista, solo para que ustedes lo tengan en cuenta. Cuestionario solo recoge información esencial, entrevista, por la relación personal y presencia física es más rica y variada. Cuestionario tiene un carácter impersonal y directo. En el caso de la entrevista, el entrevistador por su acción directa puede incidir en la respuesta de los sujetos. Eso sería negativo. Eso es la cosa que hay que tener extremo cuidado para que eso no ocurra. En un cuestionario el entrevistado se siente más seguro porque es anónimo, no se ve. Por eso es importante que en el cuestionario se ponga bien claro entrevista anónima y confidencial, o por lo menos confidencial, y que se ponga en negrita para que el que recibe el cuestionario lo vea. Son menos costosas las entrevistas, realmente. Pasar a veces los cuestionarios
Hoy, por ejemplo, creo que les ponía el ejemplo, pasar un cuestionario por internet mínimo cuesta $500. En Facebook cobran $500 para hacer una entrevista por Facebook. Y ahí la manera ahí ya hecho, ¿no? Lógicamente, Facebook es un negocio. Y ahí lo tienes, pero hay que pagarlo. Y mínimo está casi en los $500. En caso de una entrevista es menos costoso, uno llega y hace la entrevista al actor clave. Y es distinto, está entrevistándolo ahí. ¿Qué cuesta? Ah, bueno, sí cuesta, ¿no? Ir al lugar, haber hecho las llamadas, pero realmente el costo es menor. Y si el entrevistado llega al lugar donde usted lo va a entrevistar, bueno, el costo tiene que tenerle un café, agua y eso para darle al entrevistado. En el cuestionario, los entrevistados no necesitan ningún entrenamiento, eso está bien claro. Y yo creería que en la entrevista también tiene una parte que es que tiene que tener un entrenamiento, es no solo entrenamiento, sino que tiene que tener, digamos, un dominio, como les he dicho, total y pleno de qué es lo que va a preguntar. Yo diría que tiene que dormir y pensar en cuáles son las preguntas, conocérselas de memoria, ¿no? Y en el caso de la entrevista, siempre va a tener la parte negativa de que el entrevistado al cual se le está haciendo una entrevista directa, como no está anónimo, puede tener siempre un grado de desconfiabilidad. Incluso cuando el entrevistador trate de hacer un approach y una empatía con él, y esto siempre puede influir en la modificación de su respuesta y en no tener la información totalmente precisa que nosotros queremos. Aquí termina la presentación sobre la entrevista. ¿Alguna otra duda? Ninguna. Si no hay ninguna duda, tanto me alegro. Gracias de todas maneras por las preguntas de los compañeros. Vamos a pasar, por lo menos a empezar. Y se le dijo que los tipos de entrevistas a utilizar eran cara a cara, estandarizada y para comprobación de hipótesis. Eso está en los tipos de entrevistas. Ahí ustedes lo tienen en la presentación. Después lo pueden consultar en el aula virtual. Y en donde dijo que se tiene que dejar establecido. Y ¿dónde se pone? Dice que eso se debe poner en el marco teórico o en la metodología. Si ponen la metodología aparte, ponen la metodología de la investigación que están realizando, que las entrevistas son cara a cara, estandarizadas y para comprobación de hipótesis. Lo dejan así para que algo así como que luzca bonito. Vamos a empezar por lo menos una parte con la observación. También está relacionada con la entrevista, como hemos visto en las partes anteriores. No sé la investigación, José Oscar me dice que también entrevista exploratoria. Bueno, no sé si la investigación que ustedes están haciendo es exploratoria, pero si son temas que ya se han tratado, no es exploratoria. Ahora, si se está aplicando un método inductivo en una cosa o en un lugar donde, un cantón o un municipio donde nunca se haya hecho una investigación de este tipo, se podría considerar como una investigación exploratoria. Yo creo que esto es más difícil. Puso el ejemplo de que las investigaciones que sí están relacionadas al tema de la pandemia y la situación actual sí son más exploratorias porque es una cosa que es de, digamos, una situación reciente. Entonces, aunque haya un gran cúmulo de información, son investigaciones exploratorias en el sentido de que son investigaciones iniciales de una situación que van a derivar después con posterioridad a que
ya a partir de esos resultados se empiecen a hacer otro tipo de investigaciones ya para comprobar hipótesis, o si no se utilizan hipótesis para responderse de diferentes enunciados a diferentes problemas, o para, a partir de objetivos, responder los objetivos de acuerdo a los diferentes tipos de investigaciones que se hagan. Aquí nosotros estamos viendo siempre con hipótesis, en caso nuestro, aquí en seminario. Me dice José Oscar, en las investigaciones cualitativas es necesario sacar la muestra de una población. Se debe sacar la fórmula. Si es entrevista, no hay fórmula. La fórmula se saca para hacer cuestionario. No las entrevistas. Las entrevistas se buscan actores clave. Cuantitativa, sí. Se debe sacar la fórmula. Yo les dije en la clase anterior que cuando se va a hacer un cuestionario, ese cuestionario, mientras más grande sea la población, menos es la muestra. Mientras más pequeña es la población, más grande tiene que ser la muestra. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted va a hacer una entrevista, va a hacer un cuestionario y lo va a pasar a los vendedores informales en el mercado tal. Yo le dije que a la mayoría de eso había que pasarlo. La muestra que se sacaba. Porque los vendedores, por ejemplo, del mercado de San Marcos, ¿cuántos pueden ser? Claro, no sé, 100. Voy a poner 200. A la mayoría de ellos hay que hacerse. A todos los que se deben hacer el cuestionario hay que pasar el cuestionario. Aquí no es el caso de, yo diría, grandes poblaciones. Por ejemplo, una población como San Salvador, te va a hacer una investigación con la población del municipio de San Salvador, que tiene más de 1 millón de habitantes. ¿Cuánto es la muestra de esa que hay que sacar? La muestra está alrededor de entre 1.000 y 1.300 personas, de acuerdo al margen de error que se saca por la fórmula. Mirna Elizabeth está pidiendo la palabra. Adelante, Mirna. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañero. ¿Me escucha? Sí, la escucho. Adelante. Sí, que por veces tengo problemas de audio. Con el micrófono, perdón. Mire, yo le quería preguntar, vaya, si en una investigación cualitativa ya no estoy recibiendo información nueva o relevante, pues, ¿cuántas entrevistas serían lo menos que puedo hacer? Digamos de que si en 10 o 5 entrevistas obtengo la misma información, ¿puedo dejar esa o tengo que hacer más? ¿Cuál es el tema de ustedes, Mirna? Es emprendimiento en el municipio de San Jacinto. Ah, ustedes son los de San Jacinto. Ajá. ¿Y iban a hacerlo en qué lugar? Así, recuérdenme a ver. Nosotros íbamos a ir a hacer entrevistas a San Jacinto, al barrio San Jacinto. Pero mi pregunta era esta, ¿va? De que si en una investigación cualitativa estoy recibiendo la misma respuesta de las personas entrevistadas, ¿de cuántas personas tengo que recibir las mismas respuestas que no sea información nueva o relevante para ya parar la investigación, para parar las entrevistas? Y aunque estés recibiendo la misma información, ¿cómo tú sabes que el otro que tú vas a entrevistar no te va a dar otra información? Eso para saberlo uno tiene que hacer la entrevista. No, por eso, pero digamos de que ya saqué unas 25 que dicen lo mismo, ¿puedo parar ahí o sigo haciendo? Sí, en eso yo creo que usted me había preguntado y me había dicho que ahí habían, o sea, los que estaban haciendo esos nuevos emprendimientos en San Jacinto eran, no me dijo una cifra. No le dije cuántas personas había. Bueno, yo creería que con esa cifra, así más o menos, teniendo en cuenta que San Jacinto no es un municipio, ¿no? Es como si fuera un barrio dentro de San Salvador, aunque es un barrio bastante poblado, aunque como tiene que ver con nuevos emprendimientos, realmente, o sea, la gente que están algo así como que cambiando para cambiando su forma, lo que estaban haciendo por hacer otra cosa, ¿no? Las que lo tomaron como una medida de adaptación porque ya no trabajaron, ¿verdad? Ya perdieron el trabajo, pues ya no existe. Ese grupo, yo les aconsejaría a ustedes que puedan hacer todas las entrevistas que puedan, ¿no? Mientras más entrevistas, perdón, era cuestionario, ¿no?
¿Cuál entrevista de usted? Entrevista. Las entrevistas siempre son actores clave. A lo mejor en el caso de usted es mejor o hacer las dos cosas. A un cuestionario, le pasan un cuestionario a esos 20 y pico de gente, a todos los que estén ahí que quieran hacer ese cuestionario, y a lo mejor se buscan, no sé, más o menos 5 actores clave, 5 gente que quieran dejarse entrevistar. Entonces a eso los entrevistas y hacen algo ya más a profundidad, que es la característica que tiene la entrevista. A mí me parecería que es mejor que hagan las dos cosas. Pasan un cuestionario y pasan una entrevista, la entrevista con un cuestionario más amplio, a todos los que se lo puedan querer, o sea, que se le pueda pasar, y la entrevista a los actores clave ahí en San Jacinto que le quieran responder, más o menos 5 actores clave. Los actores clave no deben pasar de 10. Una entrevista, en el caso de ustedes, yo creería que teniendo en cuenta el poco tiempo que queda, más o menos hace más razón todavía para que te sea una cifra limitada. Perdón, licenciada, otra pregunta. Y entonces si la muestra nos diera, como ahí hay bastante gente, ¿verdad? El número no le sabría decir de personas, ¿verdad? Pero si nos da la muestra bien alta, como de 1000, un ejemplo, No, tendríamos que hacerla todas. Es a los que tienen que ver con esas nuevos emprendimientos. Vaya, está. No. ¿Cuáles son los que están haciendo el emprendimiento? No sé, 100. ¿Cuántos se 100? A esos 100, si a los 100 qué bueno. Yo casi siempre 100 es difícil que aparezcan 100 y que vayan casi siempre aparecen la mitad, pero una muestra que siempre comparada con 100, si lo hacen 20, ¿cuánto es el por ciento? Un gran, son 20%. Imagínese usted hacer una en Estados Unidos 20% de 340 millones de habitantes para una elección. Eso es una locura, ¿no? Por eso las muestras son más pequeñas. Entonces, busquen esa relación. Vaya, muchas gracias. Me está levantando la mano alguien que no sale el nombre, pero puede abrirle el micrófono. Bueno, soy Alejandro Herrera. Siempre continuando continuando con la intervención de la compañera. ¿Cuál sería el criterio para poder nosotros entrevistar a actores clave siempre con el tema que estamos mencionando, de los emprendimientos? O sea, ¿cómo voy a yo identificar cuál sería un actor clave de esa población? De actores clave, o sea, a quién yo voy a señalar en primero es que se deje entrevistar. Ajá. Porque a lo mejor no, nadie quiere entrevistar, pero bueno, siempre va a haber alguien que se deje entrevistar, eso es difícil. Ahora, si eso fuera fácil y la gente está a mano, así como se puede decir, para hacerle las entrevistas, yo creería que sobre todo a los que ese nuevo emprendimiento le haya sido favorable. Ajá, sí. Es carismática el micrófono que nos está creando interferencia. Gracias. O sea, que haya montado, por ejemplo, un puesto y está haciendo pupusa ahora, un ejemplo, ¿no? Pero como lo montó en un lugar importante y tiene un buen precio, la gente está acudiendo porque las otras gente que vendían pupusa ahora, o porque la gente quiere irla a comprar a alguien nuevo y ver cómo hacen otros. Todo eso es posible a la hora de vender un producto. Pero que tengan, digamos, ese emprendimiento. Por favor, apaga el micrófono. Okay. Ese sería más o menos el criterio de gente, ¿no? Un emprendimiento, uno que esté en la esquina, no sé, con algo que sea totalmente informal y que no asista, o sea, una vez a la semana, una vez a esa gente, uno entre, puede ser que esté ahí en el momento que ustedes lleguen y a lo mejor se quiere hasta dejar entrevistarle, a lo mejor se quiere dejar entrevistar porque va a decir esto está malo, mire, he perdido el trabajo, pero uno se da cuenta de que no le ha ido bien. No es malo entrevistarlo tampoco. Un ejemplo de eso sería bueno, pero yo creería que no son
no deben ser los más importantes, por lo menos crear una balanza. Ahora, no Ok. es un emprendimiento que ha sido, ha logrado su objetivo, por lo menos de mantener la subsistencia de esa persona o de esa familia, creería yo. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Perfecto. Mirna y José Oscar ya hablaron, no sé si es que quieren volver a... ¿Tienen otra pregunta? Veo las manos. No sé si Mirna tiene otra... perfecto. No, licenciado, y disculpe, que ya la quité, pero no se quita la manita. No sé por qué. Ya se quitó la manito. ¿Alguien más? ¿Algún otro equipo que tenga alguna duda relacionada? Hola, buenos días, doctor. Adelante, ¿con quién hablo? Habla Nelson Cigarán. Es del equipo, soy del equipo que está realizando la investigación en San Luis La Herradura Ajá, adelante, de Nelson. de los trabajadores. Fíjese que quería hacerle una pregunta respecto a, digamos, como por el tiempo que tenemos para realizar dichas investigaciones, si en el caso nosotros realizamos una investigación y hacemos las entrevistas, recopilamos la información, pero se da un acontecimiento que puede llegar a cambiar datos de los que hemos investigado, tenemos que volver a realizar de nuevo más recopilación de datos, es decir, realizar entrevistas o encuestas, como por ejemplo, en el caso como estamos realizando la investigación de los trabajadores, de los derechos de los trabajadores, se da el caso, empezando con lo de el cambio de gobierno municipal, primero. Segundo, el asunto del COVID, lo de la emergencia nacional. Y actualmente está el caso del impago del FODES, entonces, que está afectando a los trabajadores municipales porque no les están pagando, porque no les han realizado dichos depósitos, ¿verdad? Entonces, esta pregunta va más que todo por el asunto del tiempo, que, digamos, vamos avanzando con las investigaciones, pero estos acontecimientos pueden llegar a cambiar digamos, la perspectiva de los entrevistados o de los encuestados. Entonces, realizo la pregunta ahí, doctor, no sé si está bien, no sé si está claro. Fíjate, Nelson, que yo siempre he dicho que ese es el problema de las investigaciones sociales. Las investigaciones sociales son tan complejas que una sola variable puede cambiar un resultado. Ese es el tema del FODE de hoy. A los que ustedes van a entrevistar, si están relacionados con el FODE y están afectados, lógicamente, su respuesta va a estar condicionada por eso. Pero entonces en las preguntas que ustedes pongan, tienen que poner una pregunta que esté relacionada a ese mismo FODE para, digamos, dilucidar esa variable. Hasta dónde tiene esa influencia esa variable, y a lo mejor en la investigación de ustedes hay que agregar esa variable incluso a la entre problema e hipótesis. Eso podría ser posible porque las investigaciones sociales eso pasa. O van a tener un resultado que no tiene nada que ver con las variables, pero que ustedes en las conclusiones entonces tendrían que ponerlo. Ha resultado esto que, de acuerdo a la interpretación que ustedes hagan de ese análisis del resultado, el análisis del discurso, el análisis de los resultados como tal, ustedes van a llegar a conclusiones. Las conclusiones ustedes van a tomar en cuenta que hay una variable que apareció en un momento y esa variable está influyendo de una manera notable. Que eso también pasa en las investigaciones sociales, que aparecen, en una investigación aparecen otras cosas que son causas entonces para realizar otras investigaciones aparte. Pero eso no es que hagan una y después entonces, no, apareció esto, vamos a hacer otra, ¿no? Porque si no, no termina. Ustedes van a trabajar con la información que ustedes recopilen.
Y si hay algún cambio por una variable, entonces van a analizar esas variables y lo van a llevar entonces a las conclusiones, para que les sirva ya lo que ustedes han hecho hasta ahora y lo que van a hacer próximamente, o lo que están haciendo que mañana puede ser afectado por otra cosa. Hoy es el FODE, mañana son la basura, hoy es el FODE y la basura, mañana saber qué cosa es. Así es como se mueve, como se está moviendo la sociedad salvadoreña hoy, en este momento, que cada vez más va a tener mayores incidencias en diferentes variables, porque en febrero son las elecciones, ¿no? Entonces, de modo, hay que trabajar en consecución a eso. Pero el FODE no es para salario. El FODE es para salario, no es quiero decir, el FODE no es para salarios, sino para construcción, para la infraestructura. Entonces, por lo tanto, el compañero dijo que tenía que ver con salarios, dijo el FODES. Y el FODES no es con fines de salario, sino para hacer obras. Hola. No estoy discutiendo eso. Lo que estoy Compañero Carlos, un momentico. No Sí, vamos a entrar en una discusión de que si el FODE es para pagar salario. Esto no, estamos en una clase dilucidando teóricamente, no para resolver un problema de ese tipo. Entonces no nos complimentemos con eso, por favor, compañero. Nada más. No, eso no vale aquí en la clase crear un tipo de esa contradicción, porque no es correcto, digamos. Por favor, le voy a pedir que tenga. Estoy de acuerdo. Perdón, gracias. No está relacionado directamente con la investigación de cada uno. Yo con gusto te la respondo. Los otros ya son cosas que cada uno que va a hacer su análisis, cada equipo que va a hacer su análisis, en equipo va a tomar va a llegar a hacer un análisis, va a la redundancia y va a llegar a conclusiones. Lo otro es aparte. Ya lo otro son temas de otra índole. Emerson tiene levantada la mano. Adelante, Emerson. Buenos días, doctor y compañeros. Fíjese que nosotros como grupo tenemos una consulta, tal vez un poco fuera del contexto de la entrevista. Va más que todo con respecto a la clase anterior, que era de la encuesta. Nosotros habíamos tomado bien hacer una encuesta para nuestra investigación. El detalle es este: el tema de nosotros es el impacto de la tecnología en la educación básica salvadoreña. Nosotros estuvimos revisando los datos que tiene el MINED acerca de cuántos niños fueron los que estuvieron en educación básica en estos años anteriores, pero el dato más actualizado que encontramos fue el del 2018. Entonces, para ir sacando números y ir haciendo cálculos de la cantidad de personas a las que se le va a hacer la encuesta, no sé qué tan bueno sería tomar un dato desde el 2018 o ver de qué otra manera podemos investigar. Tal vez conseguimos al menos un dato más actualizado siquiera al 2019 o algo así. No sé qué nos podría decir usted en ese caso. Si esos son los datos que están apareciendo, ustedes van a trabajar con los datos que aparezcan. Entonces, si no hay datos, trabajan con los últimos datos, ustedes trabajan con esos últimos datos, que son los que están a mano. De todas maneras, busquen, ¿no? Yo sé que datos ahora del 2020, difícilmente, datos de cualquier tipo, porque siempre los gobiernos actualizan los datos, yo diría que incluso un año después, es cuando se hace. Yo sé que están los del 2018, traten de ver si aparecen los del año 2019, que es el año que antecede a este, pero si no, trabajan con los datos que están. A veces Digesti mismo se trabaja con los datos, y cuando uno ve la información Digesti 2014, hay datos incluso más atrasados todavía sobre eso. Se trabajan con Ok, perfecto, doctor. Gracias. José David está levantando la mano. Adelante. Muy buenos días, doctor. Nosotros estamos realizando un trabajo investigativo en relación al tema del incremento de la violencia intrafamiliar de tipo físico. En este sentido, y es como una consulta, quizás sea la entrevista a actores importantes la más adecuada o idónea por el hecho de que, por lo que reviste el tema, que es bastante sensible y por consiguiente no se puede obtener una información de manera así generalizada a través de un cuestionario global o masivo que me diga a mí datos concretos. En cambio, en la entrevista podemos enfocarnos más en actores como
la policía del área, en este caso del barrio San Jacinto, luego está el tema del CONNA e ISNA que llevan también los datos estadísticos y otros datos que aparecen, pero como quizás los principales para poder, también hay los colegios del sector, lástima que estamos dentro de este proceso que casi todo es virtual, pero la pregunta prácticamente va en ese sentido, que es más idónea a la entrevista por el tipo de investigación. Eso es, doctor. No, el caso de usted, José David, es entrevista. Entrevista a actores clave. Los dos instituciones del Estado que tienen que ver con el tema, como dice el CONNA, la policía, lógicamente, es una institución de que hay que lograr entrevistas ahí, hacer lo posible, y los propios o las propias afectadas, ¿no? Hay que lograr también de la manera más profesional, más suave, lograr la posibilidad de ver si alguna de esas personas quiere dar una entrevista. Esto siempre tiene su complicación porque una afectación de este tipo siempre crea esquemores en la persona que va a ser entrevistada y a la vez puede incluso que a la hora de la entrevista, y eso hay que tenerlo en cuenta, no dé la información total de qué fue o qué es lo que le ha ocurrido porque psicológicamente está afectada. Eso siempre tenerlo en cuenta, porque si se logra hacer entrevistas de este tipo, yo creería Sí, que mejor todavía, ¿no? sí, en el caso en específico de las personas afectadas por este tipo de flagelo, se quedarían a nivel de siempre de anónimas, por lo sensible que para ellos les representa que aparezca de pronto su nombre reflejado. ¿Es eso correcto, doctor? Sí, no, siempre va a ser confidencial. Además, así hay que empezar. Con esas personas uno va a entrevistar y es como, mire, queremos su ayuda, usted no debe preocuparse, esto es confidencial, su nombre no va a aparecer por ningún lado, usted tiene la mayor consideración de nosotros, el mayor respeto, si puede nos ayuda, no, yo la entiendo de que si no quiere no nos vamos a enojar. Así es como se empieza con esa persona, para que dé la entrevista y recalcarle que su nombre, y aparte de eso, no es su nombre, nunca va a aparecer en ninguna entrevista de ese tipo, nunca, ni aunque se tenga, se va a poner el nombre de esa persona. Entrevistada número 1, entrevistada número 2, o entrevistada A, entrevistada B, entrevistada C, las que se logren. O una entrevistada afectada por el tema de tal, y se pone solamente el nombre de, se pone solamente una sigla de esa persona para que se conozca quién fue, pero el nombre jamás va a salir. ¿Okay? Menos en una investigación de este tipo. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Elaboremos el cuestionario, se lo podemos enviar para que usted nos dé su opinión y nos haga las correcciones. Dije que iba a aclarar dudas. Si alguien tiene una duda con el cuestionario, me pregunta la duda del cuestionario, me manda el cuestionario y la duda yo, con mucho gusto se la respondo. Ya son las 9:33. Pensé que se iba a poder avanzar algo en la observación, pero bueno, ni modo. Lo dejaremos para la clase que viene. De todas maneras, ya está el tema de la observación y de el experimento social, ya están subidos en el aula virtual. Yo les pido a ustedes, por favor, hagamos esta próxima clase, una de educación invertida. Vayan revisando ustedes primero para que la clase que viene podamos avanzar en la presentación e incluso, si es posible, que la presentación sea bien reducida y más o menos irnos poniendo en tiempo con no atrasarnos, sobre todo, ¿no? Por esta información teórica que tiene que ver directamente con lo que ustedes están investigando. Y yo creería que la parte del experimento social es algo más teórico. Aquí nadie va a hacer un experimento social, pero sí, en la observación yo creo que es importante que todas y todos los equipos lo tengan en cuenta. Les agradezco a todos y todas. Gracias, José Oscar. Les agradezco a todos y todos su participación, todos los que se han conectado. Y recuerden que yo, en el mejor de los gustos, para aclarar dudas, estoy a su mejor disposición para que sus trabajos salgan de la mejor manera. Gracias y como siempre les deseo que tengan muy buena salud. Nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias, doctor. Feliz día. Gracias, día. doctor. Feliz día, doctor. Semana. Feliz día, doctor.
y a todas las compañeras y compañeros. Ya iniciamos, doctor. Feliz día, doctor.